Soy Liliana Galindo, yo hago parte del colectivo de ciudadanos y ciudadanas por la paz de Colombia en París. Se crea el colectivo inicialmente en París y aquí en Bogotá también, en donde se han realizado varias actividades, dentro de ellas el festival Voces por la Paz, que fue un nombre que surgió mucho antes de que ese nombre tomara un giro en esta coyuntura nacional. Quiero muy rápidamente contarles un poco el espíritu de este espacio. Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz es un espacio que se constituye como un colectivo conformado por personas que, sin pertenecer a un partido político o a una institución determinada, asumimos un compromiso como sociedad civil en esta coyuntura en donde creemos que el tema de la paz no es exclusivo de los actores gubernamentales o de actores institucionales, sino que nos involucran a todos y a todas. Este es el inicio de un ciclo de tertulias que vamos a desarrollar. El ciclo de tertulias se orienta a abordar cada uno de los 6 puntos del acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, sin tomar necesariamente el orden de los puntos. Vamos a iniciar, como ustedes saben, con el tema de la apertura política, de la apertura democrática y la participación política. Estas tertulias las vamos a desarrollar cada 3 semanas. Hoy entonces quiero, antes de continuar, les quiero contar muy puntualmente, extenderles una invitación. Hoy tuvo lugar el lanzamiento del Congreso Nacional de Paz, en el que estuvieron presentes personas de muy distintas organizaciones, de muy distintas tendencias, de distintos colores, organizaciones sociales y políticas, organizaciones ciudadanas, también un espacio muy amplio. Aquí tengo algunos ejemplares de la información, no tengo muchos, pero de pronto los podemos circular o compartir. Es entre el 27 y 29 de abril. Este congreso tiene un enfoque muy centrado en lo regional. Se va a desarrollar en Cauca, Nariño, norte de Santander, Santander Atlántico, Boyacá, Córdoba, Tolima, Valle del Cauca, España y zonas veredales transitorias de normalización. Sé que también está Caquetá y otras regiones que se sumaron entre ayer y hoy. Antioquia y Cundinamarca también. Y en Bogotá se realizará el 29 de abril, así que están muy invitadas a participar. Yo voy a poner a circular de pronto aquí para compartir de pronto un ejemplar. Puede ser para 2 personas, nos vamos rotando. Vamos a iniciar con un acto literario que nos complace presentar. Enseguida le doy la palabra a alguien que va a presentar mejor esta intervención cultural. Y enseguida le vamos a dar espacio al debate que está previsto con nuestros 2 invitados. Entonces yo le doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, esto nace a partir de un ejercicio de talleres continuos con María Paulina y otras 2 personas, Joana Maricheli y Adriana Esguerra, quien está próximo a llegar, quienes desde hace un tiempo tuvieron como esa iniciativa de escribir cuentos, de escribir literariamente, que quieren volverse escritoras, quieren hacer cosas como literatura infantil y todo este tipo de cosas. En esta última tertulia, en este último taller, nos dimos cuenta que los intereses de las 3 son muy parecidos con el tema de la paz. O sea, hay una cosa ahí. Cada una desde sus intereses personales quiere trabajar, quiere abordar. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de un tema específico que quería trabajar cada una de ellas, creamos cuentos infantiles.
Entonces queremos mostrar cómo desde la creación literaria se pueden hacer también herramientas útiles para trabajar y para abordar la paz, desde lo más sencillo. Entonces queremos hoy presentar este primer ejercicio de María Paulina. Es un ejercicio que ella ha hecho todo, o sea, todo lo que encuentren ahí, todo lo que van a ver, las imágenes, todo lo ha hecho ella. Y es de verdad un ejercicio muy bonito, muy precioso. Entonces, pues la idea es que ustedes lo conozcan. ¿Qué es la democracia? En la familia la democracia es cuando papá y mamá entendieron mi decisión de no tomar leche con la comida, responde el hermano mayor. Es ser escuchado cuando digo que quiero pasar mi cumpleaños con todos mis nietos, dice el abuelo. Es cuando mis dos hijos me consienten por igual, replica la mamá. ¿Y cómo es la democracia en la escuela? Es poder jugar fútbol en la cancha de los niños, opinan las niñas. Es que el almuerzo sea una decisión de todos, incluyendo a los estudiantes, dice el rector. Es cuando los estudiantes aprenden sin miedo, añade la profesora. Y para el personero es usar mi voz en situaciones de injusticia. ¿Y la democracia en el campo es? Volar sin límites, canta el pájaro. Es cuidar los cultivos para asegurar la comida de todos, dice el campesino. ¿Y en la ciudad qué es la democracia? Es caminar sin tropiezos, dice el ciego. Y para el perro callejero es tener una comida y un lugar para dormir. Es para proteger a todos por igual, dice el policía. La democracia es para cumplir los sueños y ser felices, opina el ciudadano. Para mí, la democracia se vivió cuando en familia comprendimos la voz de mi papá, ya anciano, pidiendo que le dejáramos pasar sus últimos años en su casa y no en un hogar para personas mayores. Sí. Para María Paulina, de pronto quieras contar un poco cómo nace la... Y pues la idea es que ustedes lo conozcan, ella trajo unos impresos y quieren verlos como con detenimiento. Bueno, pues es una iniciativa que surge a partir de una serie de entrevistas que empecé a hacer con un grupo de niños y de adultos alrededor de qué era la democracia, pero desde escenarios muy cercanos a ellos, de cómo estaban viviendo la democracia en su familia, cómo vivían la democracia en la escuela, qué oportunidades veían ellos para mejorar la democracia en esos escenarios. Y fue la oportunidad para empezar a construir una apuesta también que contribuyera a la educación para la paz en el margen de país en que estamos en este momento. Entonces, digamos que surge de ese proceso de dialogar con niños y con adultos desde sus propias vivencias, de cómo habían vivido o no la democracia en sus vidas. Y dentro de ese espectro de personas que entrevisté, como les digo, pues había niños, adultos, entre los adultos entrevisté a profesoras, entrevisté a madres de familia, entrevisté policías, como diferentes actores, digamos, que forman parte de la sociedad. Y bueno, como dice Ali, este es un primer hijo de este ejercicio narrativo. Me encantaría recibir de ustedes alguna retroalimentación, sus sensaciones sobre el cuento también, sería muy valioso recoger algunas observaciones. ¿Qué fue lo más retador cuando escribiste el cuento? Lo más retador es mantener las voces de los niños. Había cosas muy interesantes allí y tener que tomar la decisión de todo eso que les habían dicho y dejarlo allí plasmado fue como lo más retador del ejercicio. También lo del tangram, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Se me había olvidado el tangram. Inicialmente pues yo lo que hice fue llegar a internet y explorar una cantidad de figuras
pero después analizamos, bueno, y por derechos de autor allí, ¿cómo vas a hacer? Entonces fue un reto empezar a crear las figuras del tangram que ayudaran también a la deconstrucción del concepto, que era un poco lo que quería con el cuento mismo, ¿sí? Entonces fue un ejercicio también muy retador, la construcción de las imágenes. Diría que más mi experiencia ha sido más con los docentes, y a través de ellos pues he tenido una cercanía al mundo infantil, claro que sí. Me llama mucho la atención de la historia y que refleja mucho los deseos, ¿no?, de la gente. Okay. Porque uno está acostumbrado a hablar de la democracia en términos de mayorías, voto, incluso minorías también, ¿no? Sí. Que es de lo que no se habla aquí en Colombia, cuando se habla de democracia. Pero democracia de los deseos, pocos han hablado de eso, aunque hay gente que ha hablado de eso. Y eso me llama mucho la atención. Es difícil imaginarse la democracia a partir de los deseos individuales y colectivos. Sí, y a determinar hacia dónde quería que fuera el cuento. Dije, yo quiero que finalmente el cuento transmita los valores asociados a la democracia que los mismos niños me están transmitiendo aquí, la igualdad, el tema de la inclusión, o sea, había allí unos valores que salían de las propias respuestas de los niños y que estaban finalmente asociados a la democracia. Obviamente, había muchas respuestas al tema de la elección del personero, al voto, que es en los lugares tradicionales donde normalmente asociamos la democracia con lo que tú dices. Ok, pues primero reconocer que tuve un gran referente, un inspirador en este proceso, que es Wolf Ehlbruch, no sé si ustedes lo conocen, un gran... Es un escritor de literatura infantil alemán. Él fue como mi inspirador y él tiene un cuento maravilloso que se llama La Gran Pregunta. Y digamos que desde ahí es donde yo me inspiro, desde esa lógica de las preguntas y las respuestas. Y hay otra cosa, es que cuando empezamos con el taller decíamos cómo hacer para que no se convierta en yo vengo a decirles a todos ustedes qué es la democracia. Esa no es nuestra intención y la literatura no hace eso. La literatura siempre deja preguntas, siempre deja pensando a la gente, esa es la gran literatura. Entonces por esa razón es que nos interesaba que el término democracia casi que lo desmenuzáramos y solito empezar a reflejar un poquito lo que tú dices, el tema de los deseos también. Bueno, la última, y al final les recuerdo, de todas maneras vamos a tener 2 intervenciones más. Sí, Ahora, si quieres la dejamos para después. No sé. Dale, tranquilo. Bueno, lo que me llamó la atención es algo que es muy importante cuando somos niños y después se nos olvida, es el miedo de aprender, porque se convierte en una obligación. Entonces, cuando las cosas son obligación, pues ya no es igual aprender lo que uno quiera, no, es que tiene que hacerlo. Nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, usted me saca el primero o segundo lugar, o mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es gozoso aprender, sino ya es obligación, ya tocó. Yo pienso que ese punto pues, me gustó mucho por eso. La respuesta de la profesora, ¿verdad? Sí, también nos gustó mucho. Sí. Es muy, muy importante. Y es recuperar eso que se ha perdido de lo que es la democracia. ¿Sí? ¿Qué significa? Por eso la pregunta, ¿qué es la democracia en la escuela? Porque si tenemos una apuesta de democracia representativa en el país, pues todavía hay una distancia muy grande de lo que pasa en esos escenarios como la escuela, la familia, el campo y la ciudad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo invito a pasar a la mesa a don Catanasoa, a Miguel Ángel Hernández y a Alberto Ardila, que nos va a acompañar en la moderación del debate. A todas y a todos. Primero que todo, disculparme de verdad por llegar tarde. Había otro espacio, pero además en el camino me enteré de la muerte de un amigo muy querido que falleció ayer en Barranquilla y que hasta ahora me enteré, entonces, y bueno, casi me roban de camino. Entonces todo este conjunto de variables hizo que llegara tan tarde, me disculpo de verdad.
Bueno, como lo decían, mi nombre es Don Catanazova, yo soy socióloga de la Universidad Nacional. Me da mucha emoción poder compartir este espacio con Miguel Ángel, que fue profesor mío desde el primer semestre de Sociología. Hice una maestría en Estudios Políticos, Económicos e Internacionales, soy docente de la Universidad Externado, también fui director de Seguridad y Convivencia de Bogotá, como lo decía en la presentación, pero más que todo yo he dedicado como mi trayectoria vital como a la construcción de escenarios de trabajo desde lo comunitario, digamos, desde los movimientos sociales y desde los espacios de construcción de un proyecto de convergencia política, digamos, que busca generar transformaciones en este país. A eso me he dedicado durante estos ya van a ser 20 años de trabajo. Segundo, pues agradecerle a Liliana mucho la invitación. Creo que hacen falta mucho los espacios de este tipo, los espacios donde se pueda conversar no solamente entre los sujetos ya organizados, entre los sujetos que ya están en el espacio político, sino con mucha gente, personas, hombres y mujeres dedicados a trabajos muy distintos para poder generar diálogos. Y con esto empiezo pues, un poco como lo que quiero plantear, y es que en los escenarios donde yo he venido trabajando, parte de la reflexión que hemos ido construyendo es que hoy hay una necesidad muy urgente de generar diálogo y conversación, que en la sociedad colombiana hay mucha gente organizada y no organizada, con mucha iniciativa, o sea, que se presenta como una especie de polaridad. Por un lado, una especie de sociedad civil muy activa, muy propositiva, con muchas experiencias de trabajo, que ha logrado abrir espacios de debate político, que ha logrado generar iniciativas en el territorio, que genera espacios desde la academia, desde la construcción de políticas públicas, o sea, mucha gente que realmente está comprometida con buscar y con concretar escenarios para el cambio, para la transformación, para la crítica, para la creatividad. Eso es como una parte de lo que hay en Colombia, y decimos es realmente diverso, tan diverso que muchas veces los espacios que se generan para convocar esas creatividades y esas múltiples capacidades se quedan muy cortos en su capacidad de interpelar a toda la gente que está metida desde lo micro, haciendo cosas y proponiéndole cosas, preocupada por este país y por su gente. Y del otro lado tenemos totalmente lo contrario, ¿cierto? Una sociedad o un conjunto de gente muy apática, muy indiferente, que ha generado ya como callo frente a la posibilidad de hacer cosas distintas, o sea, una gente que no cree. Y digo esto porque es fácil echarle, o sea, últimamente después del plebiscito se puso muy de moda una teoría en la cual hay que echarle la culpa a la gente, ¿cierto? Que la gente no está lo suficientemente formada, que la gente no es muy sensible, y claro, no es así, en este país hace falta mucha formación, mucha cultura política, mucho conocimiento, pero también eso sucede porque lamentablemente hemos tenido unos espacios de construcción de lo público que han excluido a la gente plenamente, o sea, unos espacios de construcción de lo público a los cuales mayoritariamente la gente no les importa. Por lo tanto, también tenemos mucha gente a la cual lo público y la construcción de lo común y más allá de eso, pues no le interpela, no le importa, no le interesa, no le genera ningún tipo de inquietud. Y digo esto para empezar porque creo que cuando uno va a hablar de democracia y participación, pues hay que partir de ahí. ¿Cuál es la gente que queremos que participe? ¿Cuál es el país que queremos que participe para construir qué, con qué alcances? Y un segundo elemento que quiero poner en la mesa tiene que ver con el carácter de los espacios de participación que tenemos. Digamos, la Constitución del 91 generó un complejo sistema de participación que cuenta, nunca me acuerdo el número, si es 102 o 120, pero digamos está en ese rango, con más o menos 18 mecanismos para la participación social en el país. Un sistema muy complejo, yo diría casi que un sistema ideal de la participación, pero un sistema que no ha logrado convencer al país, un sistema que no ha logrado, como decía ahora, interpelar a la gente, ni siquiera a toda la gente que ya está metida en cosas, que ya quiere participar y que ya siente
puede aportar a un cambio en algún nivel en este país. No la logro interpelar plenamente, un sistema que al contrario ha terminado generando una especie de burocracia de la participación. Con esto no quiero decir nada malo del conjunto de gente que participa de esos mecanismos. Yo misma fui elegida en el encuentro que hubo nacional este fin de semana que pasó, un encuentro para pensarse en la nueva ley de participación, donde quedamos 23 personas delegadas, digamos, a ayudar a redactar esa propuesta de participación. Pero sí, su funcionamiento ha ido generando una especie de burocracia, una especie de corporativización de quienes hablan de la participación, una especie de participólogos, dirían algunos que han escrito sobre el tema. Y al mismo tiempo ha logrado generar ese sistema un nivel muy fuerte de descreimiento, no sé si la palabra existe. O sea, la gente no cree porque siente que, a pesar de que hay una estructura tan compleja, que muchas veces por lo compleja se convierte en desgastante para lograr participar, finalmente tanto esfuerzo y tanta representatividad, porque tienes que representar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto nivel para llegar medianamente a algún lugar donde vas a interlocutar con alguien que medianamente puede tener algún papel en la toma de decisiones, para que si alguien te diga, gracias, muy chévere tu opinión, qué interesante que estés aquí, pero que nada de lo que se ha dicho, de lo que se ha propuesto, realmente tenga ningún cliente para decir lo que yo estoy proponiendo o lo que nosotros estamos proponiendo, porque hay 4 niveles de gente supuestamente detrás tuyo, pues tiene alguna capacidad de ser medianamente incidente, ni siquiera hablar de vinculante o de decisorio, ¿sí? Entonces creo que ese es un panorama que tenemos de la participación formal que está allí. Un tercer elemento que quiero poner sobre la mesa es que, a pesar de la buena intención que yo estoy segura que hubo detrás de esta construcción de mecanismos participativos, ahora tampoco hay que desconocer todo, hay muchos de esos mecanismos que han logrado un nivel de efectividad, ¿sí? Y que han logrado ayudar a generar espacios de garantías, pero nunca solo por el sistema formal de participación en sí mismo, siempre porque ese se convierte en herramienta para procesos de movilización, de expresión, de construcción que existen históricamente y que se van creando permanentemente en este país. Y es lo tercero que quiero plantear, y es que ese esquema muy formal se ve superado casi siempre por los esquemas, uno diría, autónomos de la capacidad de participación y de la intención de participación de la gente, más que todo expresados a través de las organizaciones sociales, de las iniciativas ciudadanas, de las dinámicas comunitarias que se han creado de manera autónoma o que se han creado a partir de la necesidad, a partir del deseo y a partir del interés social, y en esa medida logran muchas veces efectivamente utilizar las herramientas que existen para la participación, pero como esa participación formal casi que genera una estructura paralela, cuando la gente no la puede utilizar como una herramienta, simplemente la desconoce o existe por otro lado. Las dinámicas de participación social existen por otro lado. Otro elemento que quisiera poner sobre la mesa tiene ya que ver como con la coyuntura, con el momento que está viviendo el país, que no creo que sea tan solamente una coyuntura. Creo que hay un punto de quiebre allí, o una posibilidad de un punto de quiebre. Creo que hay una ventana, una oportunidad abierta, que depende de quienes estamos de este lado de la ventana, empujarla para que se abra un poquito más o dejarla allí para que se termine cerrando por un ventanal. Y ese momento de quiebre tiene mucho que ver con la discusión sobre democracia y participación, porque en gran medida entre estas causas estructurales de la guerra en este país pues ha sido la falta de posibilidad de participación, la falta de la posibilidad de democracia, lo que está allí en el fondo. Por lo tanto, este momento de fin de la guerra, del fin del conflicto armado, sí tiene mucho que ver con si la sociedad colombiana va a ser capaz de abrir o no lo suficientemente esa puerta, esa ventana que está allí, y de generar un proceso real de profundización de la democracia en este país. Y creo que el hecho de que esta coyuntura o este momento más bien tiene que ver con eso, pone sobre la mesa a plenitud el debate y requiere una respuesta colectiva, hemos dicho nosotros, del país. La respuesta no puede venir solamente de unas voces o de otras, sino debe lograr construirse de manera colectiva, de manera plural,
debe lograr generar un diálogo, como lo decía al comienzo, en el cual quienes pensamos distinto podamos sentarnos a conversar e ir construyendo acuerdos sobre los rumbos del país, sobre los temas claves del país y sobre cómo organizarnos política y socialmente la lógica de las decisiones en el país. En ese sentido uno queda un poco, yo he quedado muy, digamos, admirada por lo que han sido los procesos de negociación. Creo que a pesar entre insurgencia y gobierno, creo que a pesar de las múltiples dificultades, esos acuerdos han significado, los que ya están hechos de parte de las FARC y los que están en camino de parte del ELN, unas posibilidades muy interesantes. Pero he quedado profundamente decepcionada por el desarrollo que eso ha tenido ya en clave legislativa, ¿cierto? Cuando uno ve la propuesta de reforma política, queda muy corto. Cuando uno ve lo que pasó con la discusión de la Justicia Especial de Paz, queda muy corto. Más que muy corto, queda tan lleno como de baches y de parches, como puestos desde los distintos intereses, a falta de un diálogo, más muy puestos en el momento de la decisión, que uno dice, ¿será que esto realmente nos va a posibilitar empujar un poco más la puerta o nos va a cerrar la puerta en la cara? Ahora, yo suelo no ser pesimista, suelo ser siempre una optimista en los procesos donde estoy, tan así que a veces la gente dice, sí, Donca, ¿cómo no? Esto realmente no tiene posibilidad, deja de ser tan ilusa. Yo creo que siempre la posibilidad va a estar dependiendo de la iniciativa, del entusiasmo y de la fuerza que tenga la gente para exigir esos cambios. Creo que en este país la historia pues se ha hecho de esa manera. Por lo tanto, creo que así estos cambios legislativos en este momento se queden cortos o queden con una expectativa a medias frente a las posibilidades de cambio que generan, pienso que sí estamos enrutados en una lógica constituyente. Puede no llamarse constituyente, puede llamarse de distintas maneras, pero sí estamos enrutados en un momento y en unos procesos que, bien llevados, articulados, generando diálogos entre sí, pueden empujar una dinámica constituyente en este país, una dinámica que realmente signifique posibilidad de nuevos acuerdos sociales, de nuevos pactos frente a la política, frente a la construcción legislativa, frente a la política pública, frente a la manera de ordenar el país, y pienso que eso es parte de los retos que tenemos de frente. Hay muchos procesos que en este momento están debatiendo el tema de participación. Creo que allí la iniciativa social ha sido muy significativa. Creo que todavía no logramos unos escenarios de articulación, o sea, todavía tenemos las fuerzas de quienes proponen cambios y buscan transformaciones desde distintas perspectivas, y ahí va desde la izquierda clásica hasta los nuevos movimientos sociales, lo que han significado las iniciativas ciudadanas, lo que significan también las labores que muchos individuos que no necesariamente están organizados pueden proponer y pueden, que así no estén organizados, mejor dicho, tienen una serie de reflexiones desarrolladas, de acciones acumuladas sobre este país, pueden proponerlos y ponerlos sobre la mesa. Creo que no logramos todavía que existan escenarios articulados de eso, o sea, todavía estamos muy las voces por allí y por allá, pero yo pienso que se puede. Creo que hay un país que nos los está pidiendo, y con esta última reflexión cierro para no pasarme el tiempo, y tiene que ver con cómo concatenamos esto, que tiene que ver más con un proceso social, una dinámica de construcción propia desde la gente, cómo lo concatenamos con un momento de recambio institucional y político que el país está pidiendo a gritos. Creo que cuando salen estas encuestas como la que salió hoy, como la que salió hace 15 días, y vemos que una serie de figuras nuevas de la política, me refiero nuevas porque nunca han estado en la presidencia, no responden a las familias de apellidos de siempre, ¿cierto? Han estado de pronto desde la izquierda, desde la socialdemocracia, desde la academia, planteando cosas. Desde los movimientos sociales me gustaría que hubiera algunos perfiles que son ausentes allí, pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero a mí sí me genera una inquietud muy fuerte ver que el 36% de la intención de voto hoy está entre esos candidatos sumados. O sea, que entre lo que puede significar la candidatura de Sergio Fajardo, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Clara López, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Antonio Navarro, que entre esa gente haya, según las distintas encuestas, entre un 35 y un 38% de intención de voto, a mí me llama mucho la atención, porque creo que es la reacción de un país que primero tiene la capacidad, está ganando una capacidad de reconocimiento
Creo que esa capacidad antes de este punto, de momento de quiebre, no la teníamos. Era muy difícil que la gente reconociera nuevas posibilidades en la política. Por lo general la gente solía simplemente no reconocer la política o reconocer lo ya establecido en la política. ¿Cierto? Si vamos a lograr configurar una propuesta colectiva, coherente, con perspectiva del país, de este momento de cambio, con capacidad de decirle a la gente y de generar la confianza necesaria para que la gente confíe en un proyecto distinto de política y de país, sí vamos a tener esa capacidad. Yo todavía tengo mis dudas y digamos lo dejo ahí porque creo que este periodo entre el 2008 y el 2026, que no solo significa las elecciones presidenciales del próximo año y de Senado y Cámara, sino significa las disputas de poder local en el 2019 y los próximos 7, 8 años hacia adelante, creo que va a ser un periodo o que va a consolidar una posibilidad de cambio en este país o que va a volvernos al ciclo vicioso que ya digamos hemos recorrido varias veces. Y creo que la responsabilidad está pues sobre gente como nosotros y nosotras que tenemos la inquietud de lograr lo primero y no lo segundo. Muchas gracias. Me quedaron 4 minutos. No, se es que recortó. se recortó el tiempo. Se recortó. Pero me parece muy bien. Bueno, muchas gracias a Duncan. Entonces ahora vamos a continuar con Miguel Ángel, por favor, que también haga como una pequeña presentación. Yo soy sociólogo y he sido profesor toda la vida. He tenido la fortuna de encontrar en mi recorrido estudiantes muy brillantes. Tengo una prueba a mi derecha. Siento que además fue una fortuna haberlo tenido en la Universidad Nacional. Y creo que básicamente compartimos el espíritu, digamos, de esa institución que tiene la fortuna de marcarlo a uno de alguna manera para toda la vida. Y de ponerlo, sobre todo, digamos, a partir de la disciplina nuestra, en el interés de los grandes problemas nacionales. Y de poder en determinado momento, digamos, agradecerle a la vida haber pasado por unas circunstancias históricas que pueden haber, digamos que en la distancia, probablemente se verán que pueden haber sido extraordinariamente importantes, como la presente. Creo que lo que hemos venido desarrollando en los últimos 5 años, lo que se ha venido desarrollando en la sociedad colombiana en los últimos 5 años es algo que tiene un calado muy profundo, tiene una proyección histórica muy grande, aunque naturalmente en cada momento está jugándose su posibilidad. Siempre que hay una situación histórica, digamos, crucial, las posibilidades se juegan de lado y lado, ¿no? Hay un factor de azar muy importante y hay también un factor de voluntad que tiene que participar en la dirección que puedan tomar los acontecimientos, ¿no? Reuniones como esta son reuniones que aglutinan pequeños grupos de ciudadanos que pueden convertirse en multiplicadores si se logra entender, digamos, las posibilidades que se están jugando en este momento, que yo no vacilo en considerar que es efectivamente un momento histórico. Es un momento histórico porque siempre se ha dicho, estamos cerrando 50 años de violencia, estamos cerrando 50 años de un conflicto interno armado que ha desangrado al país, que ha obstruido muy fuertemente su camino histórico, que ha impedido muchísimas posibilidades, que ha abortado muchas circunstancias maravillosas, que ha costado la muerte de muchos líderes de distintos niveles, ¿no? Desde la comunidad local más pequeña hasta la dimensión nacional. Y había circunstancias para preguntarse si la sociedad tenía capacidad o no de resolver un problema de ese tamaño. Si después de 50 años la gente simplemente se acostumbra a que eso está en el horizonte y si no lo está afectando de una manera directa, pues simplemente se da como un hecho y se genera una costra de indiferencia frente a esa circunstancia. En la medida en que la sociedad se ha vuelto más urbana y el conflicto se ha mantenido en una dimensión rural,
Entonces la mayoría de la población, el 75% de la población, no está percibiendo directamente los costos del conflicto, que indirectamente de todas maneras le afectan, y solamente, digamos, esa parte minoritaria de la sociedad puede entrar a valorar, ¿no? Porque significa un cambio cualitativo en su propia existencia individual y colectiva, pues lo que se está jugando, ¿no? En el interior de la ciudad, y por efectos, digamos, de procesos a nivel mundial, se ha desarrollado en esta época un individualismo muy fuerte. Las personas están cada vez más centradas en sus propios intereses, en sus problemas, en sus expectativas. Cada vez existe más intensamente la idea de que cada quien se juega la vida con sus propios recursos, cada quien es responsable de su situación. Los pobres, en cierto sentido, son culpables de su propia desgracia. Los excluidos son culpables porque no tienen las capacidades individuales, ¿no? De audacia, de inteligencia, de esfuerzo, etcétera, para salir de una situación limitada y construir el futuro que cada quien quiere. Y entonces, en esa perspectiva, las personas cada vez desvalorizan más la relación que para sus propias expectativas puede establecer con los demás, ¿no? Se cierra demasiado la perspectiva individual a un nivel puramente existencial, y la dimensión de lo colectivo, la dimensión de la cooperación, la dimensión de la solidaridad, la dimensión de alguna manera saber que mi vida está siempre mediada por la sociedad, pues se limita, ¿no? Y a eso, a ese individualismo, le están apostando las ideologías políticas, sobre todo las ideologías que en este momento, digamos, se encuentran en auge, como por ejemplo las posiciones de la derecha y sobre todo de la ultraderecha. Se alimentan del individualismo que ha fomentado de una manera muy intensa desde la economía el neoliberalismo, y entonces eso significa un obstáculo muy grande para que la sociedad reconstruya sus tejidos, ¿no? Reconstruya su cohesión y su capacidad de integrar, y las personas tengan la posibilidad también de pensar en términos que trasciendan su propio interés. Entonces creo que hay una dificultad cultural muy fuerte en este momento, que está centrada precisamente en esa ampliación extraordinaria de la individualidad y en esa cerrazón del individuo frente al colectivo. Entonces, en un contexto como este, es interesante que en una sociedad como la colombiana se haya producido un proceso de paz, y que una parte de esa sociedad que fue excluida y que ha sido históricamente excluida haya generado una resistencia a reconocerse como parte de esa sociedad, a pensar más bien en una sociedad alternativa y a construir una imagen de su propia sociedad que es contraria a la de la mayoría de la sociedad. Con esto estoy recordando un poco el momento de origen de las FARC, ¿no? Cuando, digamos, la lucha por la tierra por parte de la clase campesina se ve enfrentada a unas resistencias extraordinariamente grandes, a poderes que secularmente estuvieron acostumbrados a apropiarse de la tierra, a considerar que la tierra no es un bien colectivo, sino que es una parte del lugar donde nacimos que puedo apropiar para mi propio interés personal. Y lo más complicado de eso es que eso se pueda resolver de una manera violenta. O sea, históricamente, desde los tiempos de la colonia, la posesión de la tierra ha estado acompañada no por la lógica del mercado, la lógica de que la tierra es de alguna manera una mercancía y que tiene que estar protegida por el derecho a la propiedad privada, sino que ese derecho a la propiedad privada, en la medida en que corresponde a pequeñas parcelas, ¿no? A pequeñas propiedades campesinas, puede ser violado, y solamente la propiedad grande, la gran propiedad, es la que tiene un derecho jurídico, mientras que la pequeña propiedad no lo posee. Entonces, ese desgarramiento que ha habido en el mundo campesino en Colombia está determinado precisamente por una violación de un derecho, como es el derecho a la propiedad privada de aquel que la trabaja.
Entonces eso genera resistencias y bueno, de ahí en adelante, les digo, en el caso de las FARC primero hay un momento de reacción, que es precisamente lo que genera una autodefensa campesina. Se ven expropiados, toman sus escopetas de listo y se van para la montaña a tratar de defender de alguna manera sus derechos. Pero esa organización luego va adquiriendo una serie de valores y una visión de la sociedad que se proyecta en el tiempo y se proyecta fundamentalmente como una alternativa contraria a la sociedad existente. Entonces, los principios que la reúnen, los fines que la alimentan, los valores en los que creen esa comunidad, ¿no?, se van diferenciando y se van distanciando cada vez más de la sociedad global. Y resulta que en la sociedad global hay una serie de normas y valores que garantizan de alguna manera la lealtad de las personas con respecto al todo social. Toda sociedad genera un conjunto de valores, de principios y de normas que en la medida en que puedan ser compartidas por una parte sustancial de la sociedad permiten que la sociedad tenga una capacidad de cohesión y de integración. En general, las sociedades modernas, como son sociedades de masas, tienen que crear una serie de valores y una serie de normas que tengan una dimensión universalista, en la medida en que, a partir de salirse de los particularismos e ir ascendiendo en niveles cada vez más generales, valores más universales, normas más generales, etc., permiten la inclusión de las personas. Hoy el mundo está dividido en 200 estados nacionales. Cada uno de esos estados tiene, digamos, sus propios principios y sus propios valores que permiten que las poblaciones que están integradas en ellos tengan un reconocimiento de identidad, un principio de membresía, se sientan parte, digamos, parte y acción, ¿no?, ser actores y ser parte también de ese todo de la sociedad. Ha habido muchas formas, digamos, de regímenes políticos que han permitido ese proceso, pero en general, con el paso de los siglos de la modernidad, ha habido una serie de valores y de normas que son las que corresponden a la democracia, que tienen la característica precisamente de integrar, ¿no?, a los grupos más distintos, más diversos, dentro de una totalidad que es la totalidad de la nación, ¿no? Entonces, digamos, todas las sociedades modernas son estados-naciones. Estados-naciones quiere decir que tienen un principio de identidad, Cada totalidad determina un principio de identidad de los cuales se hacen partícipes los miembros. Entonces, pertenecer a una nación, ¿no?, es pertenecer a una sociedad, y se puede pertenecer a la nación, digamos, en un nivel desarrollado, independientemente del sexo, de la edad, de la creencia religiosa, etc. El tiempo pasa a una velocidad impresionante, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que, en el caso de Colombia, ha habido una serie de instituciones que han estado, digamos, desarrollándose en el núcleo del Estado, y el Estado ha representado al todo de la sociedad. Para la función del Estado como institución central es la de regular y dirigir la sociedad. Entonces, para eso el Estado está instrumentado con unos medios que garantizan el monopolio del poder. Para que las sociedades no se desgarren en una cantidad de pequeñas fuerzas armadas que chocan unas contra otras, es necesario crear una institución que monopolice la fuerza. Pero para que monopolice la fuerza tiene que ser reconocido su derecho para eso, y ese derecho es la legitimidad, y esa legitimidad está expuesta en el orden constitucional. O sea, la Constitución es el texto en el cual la sociedad establece el acuerdo de la convivencia y le reconoce al Estado el derecho al monopolio de ese ejercicio. ¿Qué pasa con las FARC? Las FARC crecen y se desarrollan al margen de esa sociedad, construyen una serie de normas y valores que son alternativos, desarrollan un proyecto contrario al de la sociedad existente, quieren hacer una revolución, quieren construir un orden socialista, quieren reinventar el Estado,
refundar el Estado y dirigir de ahí en adelante toda la sociedad desde ellos mismos. Por eso toman las armas para romper el monopolio del Estado. Y entonces en esa se la pasan más o menos 50 años. Es una lucha que desgasta terriblemente a la sociedad en su conjunto. Hay un momento en el cual las FARC, por razones históricas, encuentran muy claramente que su proyecto de toma total del Estado no va a ser posible, y entonces hay que desarrollar un proceso a través del cual incorporan dentro de ellas mismas los valores y las normas que valen para la sociedad total. Me parece que es un proceso extraordinariamente difícil, extraordinariamente complejo, requiere muchísima interés y muchísimo valor, porque significa renunciar a una identidad que se ha conservado durante 50 años para adoptar otra identidad completamente distinta. Dejar de ser una fuerza que amenaza la existencia del Estado, que está armada, que quiere construir una cultura propia, etcétera, para introducirse dentro del cuerpo social. Entonces es necesario que el cuerpo social abra por su parte el espacio a ese cuerpo extraño que ha sido enemigo siempre, y tiene para eso que transformarse de tal manera que pueda tener cabida esa fuerza que antes fue enemiga, para que ahora se reconozca como una parte integrante de la sociedad. Supone eso una negociación, supone un proceso extraordinariamente valioso que son los diálogos, diálogos en los cuales se respetan unas reglas de juego fundamentales que están centradas sobre todo en la razón. A partir del juego de razones, las dos posiciones se van acercando. Pero el proceso me parece más importante que en el lado del Estado, en el lado de las FARC, porque las FARC son las que tienen que cambiar su visión tradicional para apropiarse o para incorporarse dentro de la sociedad, dentro del conjunto de la sociedad. Entonces, si ellas tenían la visión de la democracia, digamos, en un sentido colectivista, popular, democracia socialista, etcétera, ahora tienen que incorporar dentro de su propia creencia, cambiar su mentalidad para apropiarse de los valores de la democracia que son dominantes en la sociedad, por lo menos como un ideal, que es el ideal que está inscrito en la Constitución. Entonces tienen que entrar al orden de la sociedad global, que es el orden que está en la Constitución. ¿Y qué concepto de democracia tienen que elaborar? Pues el concepto que está en la misma Constitución. ¿Cómo está expresado en la Constitución? En la forma de las normas. Pero lo que ha sido la Constitución hasta ahora, o la aplicación de la Constitución hasta ahora, ha sido insuficiente. Y por eso es necesario que se amplíe. Y eso por eso se llama una apertura democrática. Por eso es necesario que el Estado, por su parte, para asimilar, digamos, ese hijo pródigo que alguna vez se fue y que ahora está de vuelta, tiene que hacer un esfuerzo también de repensarse y de reelaborarse para que la unidad de la nación se reconstruya. Si esa unidad de la nación se reconstruye asimilando ese cuerpo extraño, quiere decir que la pretensión del monopolio del poder del Estado se amplía, porque ya no existe, digamos, dentro de la sociedad una fuerza que lo niegue. En ese sentido, el Estado se hace más fuerte, se afianza y se legitima. Hay un proceso de legitimación del Estado que todos los enemigos del proceso de paz quieren negar, porque dicen que el Estado está entregando la mitad del país, que está renunciando a los principios, etcétera, lo cual me parece que es absolutamente falso. Entonces, lo que hay en estos artículos, que naturalmente es imposible detallar del punto 2, es aquel compromiso del Estado en su transformación, en su apertura, en la estructura jurídica que requiere transformaciones del orden constitucional para poder asimilar, esta palabra está terrible, para poder asimilar ese hecho. Entonces yo simplemente quiero poner en claro cuáles son las ganancias extraordinarias que hay para eso. Las ganancias extraordinarias es que la sociedad, que de todas maneras mantuvo con todas las dificultades una serie de instituciones en medio de la guerra, las puede fortalecer de una manera muy grande en la medida en que las legitima, en la medida en que fuerzas que estaban externas tienen que entrar. Y la idea no es simplemente que entre las FARC,
sino que entren todo el conjunto de fuerzas, de movimientos, de organizaciones sociales que secularmente estuvieron excluidas simplemente por el pretexto de que cualquier reivindicación que ellas levantaban era una reivindicación detrás de la cual estaban las FARC. Una vez que las FARC salen de allá afuera, ¿no?, y entran naturalmente cambiando de identidad, cambiando cualitativamente su identidad, ya no pueden ser fuerzas armadas ni de la revolución colombiana. Pueden mantener un ideal revolucionario pero reformulado en términos democráticos. Ya no pueden ser más el ejército del pueblo. ¿Cuál es la sigla que va a identificar las FARC de aquí en adelante? Es algo que es enigmático, pero que es un problema que aparentemente formal, pero absolutamente central, porque cuando asuman esa nueva identidad estarán definiendo la manera como su nuevo proyecto, porque el proyecto revolucionario se acabó, su nuevo proyecto que necesariamente es reformista, que no es el proyecto de cambiar toda la sociedad, sino de participar mediante reformas en un todo más complejo del cual ellas son solamente una parte, ¿no? Y que naturalmente tienen que de alguna manera reivindicar el nuevo credo democrático que han incorporado, que han construido a través de un proceso de reflexión muy intenso, porque ha sido acompañado por toda la dinámica del diálogo, un diálogo que ha sido, me parece, extraordinariamente racional, extraordinariamente respetuoso, extraordinariamente bien pensado, y que genera un producto que es un producto del cual ambas partes, el Estado y las FARC, son responsables, ¿no? Hasta el momento, con todas las dificultades que ha habido, me parece que las FARC han sido muy consecuentes con el hecho de que la mitad de esto, ¿no?, ha sido redactado por ellas, o sea, que el todo ha sido redactado por ambos, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno y las FARC tienen que estar en un mismo frente contra todas las resistencias que generan los intereses de la guerra, los intereses seculares de la guerra, los intereses de la violencia como el fundamento de la propiedad. El fundamento de la propiedad en Colombia no ha sido propiamente la dinámica del mercado. No hemos tenido un capitalismo clásico, sino hemos tenido un capitalismo en donde la propiedad en buena medida está determinada por el factor ajeno de la guerra. Entonces, sería el sistema económico en su conjunto también va a verse afectado en la medida en que la sociedad misma se democratice. Por eso me parece que este punto es un punto central dentro del conjunto, dentro del todo de los acuerdos, tiene una función de eje fundamental en la medida en que precisamente significa la incorporación de ese cuerpo que es nacido de la misma sociedad, pero que funcionó como un cuerpo extraño y enemigo durante 50 años, pero que ha reconocido que la dinámica en su conjunto de la sociedad, con la base de esa democracia precaria que tenemos, pero que de todas maneras marcha, y sobre todo que es perfectible, que se puede mejorar, que se puede ampliar, con un componente naturalmente de participación muy grande, que fue precisamente lo que nos comentó Donca. Entonces, la idea es un poco mirar con más optimismo esta posibilidad y saber que naturalmente sin la participación es posible, el riesgo existe, porque esta participación es una participación que se concibe desde la base, pero hay otra, hoy digamos, la dinámica política está desviándose simplemente a la construcción de las puras mayorías, y si las puras mayorías se pueden conseguir hoy en día apelando simplemente a los sentimientos más primarios, al resentimiento dejado durante tantos años por las FARC y a la política del odio, pues naturalmente que si esa posibilidad triunfa, todo esto se puede venir abajo. Preguntas, formulaciones y eventualmente contrarrespuestas por parte de nuestros amables expositores. Bueno, un comentario que del cual se pueden desprender algunas preguntas sobre dos asuntos que involucran, creo que un poco el centro de la discusión del intercambio de esta tertulia, y es la relación un poco entre democracia y implementación de los acuerdos. Creo que este es un punto muy sugestivo que debiéramos, con ya la intervención de ustedes, que ha aportado mucho para el esclarecimiento del asunto, profundizar, porque tengo esta impresión, uno, que estamos en una, bueno,
en todos los países hay una especie de sentido endogámico de la situación política, ¿no? Entonces, a veces creemos que nuestra situación política es tan radicalmente distinta a la de cualquier otro país, como que no hay comunidad de problemas. Pero yo sí creo que hay comunidad de problemas en esto. El mundo se ha homogenizado mucho en razón de la globalización capitalista, y eso hace que en este continente y nosotros compartamos, por ejemplo, el famoso tema de la democracia. Creo que si una cosa ha arrojado la historia de los últimos 20 años es realmente mostrarnos lo que la democracia es, ¿no? Y lo que es en el sentido de sus límites profundos. Lo digo porque, entre otras cosas, la palabra democracia es una palabra que siempre nos genera buenas expectativas. Eso es muy raro, ¿no? En las discusiones, hace muchos años planteo como esa paradoja entre política y democracia. Cuando hablas de política es una mierda, corrupción, no sé qué, pero democracia es que todo el mundo se embriaga con esa palabra. Pues yo creo que hay que secularizar mucho el término, hay que aterrizarlo mucho a la historia real de la democracia, de sus opciones y de sus sin salidas. Y para poder pensar este asunto de hoy, por eso el cuento me gustó mucho en el sentido de los deseos, porque es que la cosa puramente procedimental, puramente decisionista de la democracia, pero lo que ha demostrado es que eso tiene unos límites fuertísimos, por ahí no la cosa. La participación, de otro lado, la participación está asociada a la democratización, por supuesto, de la sociedad, más que sencillamente ser parte de dinámicas colectivas. Entonces creo que el punto de la implementación es buenísimo, porque a mi juicio muestra es que una cosa es la discusión de unos acuerdos y la firma de unos acuerdos, la elaboración de unos acuerdos muy bien elaborados, lo hemos discutido, ¿cierto? Con mucha profundidad técnica, con mucho desprendimiento de las partes también, en medio de una situación tan compleja como la de Colombia. Pero ya cuando eso se vuelve prácticamente una ley, porque estamos en el desarrollo legislativo, pues en el desarrollo legislativo está todo el sistema, ¿no? Ahí está todo el sistema. Entonces, digo, se lo he dicho a algunos compañeros que están más directamente implicados en este asunto de la implementación, les he dicho, recuerden esa famosa frase que no solamente es la guerra la prolongación de la política por otros medios, sino al revés, ¿no? Es la política la prolongación de la guerra por otros medios, y literalmente es eso. Venimos de la guerra, ahora buscamos la política. ¿Cómo me lo traduce la política? O sea, ¿cómo montas desarrollo legislativo? Pero el desarrollo legislativo pues entra al sistema legislativo, y el sistema legislativo pues es un sistema legislativo, es un sistema donde hay carácter vinculante, puede haber o no, más o menos, incluso puede haberlo totalmente, hay formalización legal de los acuerdos, pero eso no indica que inmediatamente se materialicen los acuerdos, ni indica necesariamente que como estaban los acuerdos vayan a quedar en términos legislativos. Entonces, llamo la atención sobre este punto. Democracia e implementación nos está llamando, nos está exigiendo hacer un esfuerzo de imaginación política muy fuerte para poder construir otras maneras de vida social, de vida colectiva, de vida individual, que no son las ya probadas. Las ya probadas se ahogan en la guerra, pero también se ahogan en la legalidad, porque la legalidad que tenemos, pues, que no es solamente la colombiana, no es tan buena, ¿cierto? El tema de la corrupción, el tema, digamos, que es una sociedad capitalista, más allá de todos los adjetivos que le hemos puesto en la historia de eso, que es más o menos capitalista, que un poquito sí, pero que otro poquito no. Estamos en un punto en que las sociedades en el mundo entero han coincidido en el desarrollo capitalista, son sociedades industriales en el sentido del grado en que están organizadas, en que existen y se constituyen. Entonces, finalizo diciendo, eso de lo constituyente, esa palabra es una palabra que tiene un peligro muy fuerte, y es que inmediatamente uno se imagina el derecho.
constituyente es derecho, entonces constituyente primario, ¿no? Pero quiero recordarles de la filosofía política, que pocas veces hablo de la filosofía política. Constituyente no es derecho, constituyente más bien es todo el potencial social, el potencial individual, los deseos, eso es constituyente. Eso no siempre se traduce a legislación y mucho menos al sistema político. ¿Cómo se traduce? El sistema político y la legislación son resultados muchas veces de la acción individual y colectiva, pero está ahí latente, está ahí, no siempre leído o leído escasamente por el sistema, por las instituciones. En la medida en que la acción se pueda engranar desde ahí con más fuerza, creo que podemos ganar mucho en la democracia, en una institución de implementación como la de ahora. Yo tengo una pregunta un poco como de ignorancia y todavía con dudas y cambios no, pero es una pregunta que siempre he tenido y es en este proceso de paz, pues digamos que estamos en un camino pues, que todos deseamos seguir avanzando, pero el resto de grupos sociales que siguen atentando contra la sociedad en la región, ¿sí? Digamos, ¿por qué no se habla de estos grupos también como grupos al margen de la ley? Digamos, porque, bueno, no sé cómo plantear la pregunta, pero digamos, pues, o sea, de alguna manera nos alegramos de que estamos en un proceso que todos soñamos de paz, de tener un país tranquilo, pero pues uno ve en los medios electrónicos que cada día matan un líder político, un líder social, un líder ambiental, cada día uno más. Entonces, no sé cómo digerir la pregunta para poderla explicar, pero la pregunta es, ¿ahí qué caminos siguen, no? O sea, digamos, ya se firmó con unos, ¿sí? Pero ahora, ¿qué proceso debería haber para que sea claro que estos grupos, que incluso además gobiernan a los propios militares, son también al margen de la ley y siguen, pues realmente no podemos, o sea, todos sabemos que no podemos hablar de que Colombia por fin está en paz, ¿no? Porque siguen una cantidad de procesos violentos. No sé si planteé bien la pregunta. No sé quién me la contestar. Sí, primero, sí, bueno, tú quieres, bueno, hacemos una ronda. Entonces, sigamos con un compañero. Yo quisiera hacer como dos reflexiones. La primera, a partir del relato del cuento de la democracia, me parece que plasma algo que ya había planteado Fabián en relación con las diferentes percepciones que se han creado históricamente en diferentes contextos sociales alrededor de la democracia. Unos lo enfatizan hacia la participación, otros a la deliberación, otros a reconocer la voz o mi voz frente a los deseos de otros. Y aterrizando un poco a las presentaciones que acabamos de tener, me pregunto también, bueno, si no se le estará cargando también mucha responsabilidad a esa pequeña palabra que es la democracia, cuando hay una multiplicidad de acercamientos, de convulsiones acerca de esa palabra, si realmente aquí es donde hay que fortalecer eso que veíamos en la primera parte de la cultura política, o si realmente también hay que repensarnos esas relaciones sociales en donde hay una hegemonía que nos está planteando el sálvese quien pueda y como pueda, sin importar si usted vive en un colectivo que esté plagado de valores individualistas, como le decías hace un momento, y uno va a mirar efectivamente la propuesta reformista que está buscándose a través de los acuerdos, y uno dice, bueno, pues realmente hay un cambio total de discurso para una sociedad que está o ha estado históricamente acostumbrada, donde lo diferente, lo extraño, inmediatamente me genera una adversión y no lo reconozco como válido,
sino más bien como algo a lo cual tengo que imponer mi forma de pensar. Entonces uno empieza a mirar las normas y todos los ajustes institucionales que hay que empezar a hacer o que se están haciendo, bien sea de una manera limitada o forzada, pero empieza uno a darse cuenta, y ahí viene como la mirada un poco crítica, pero realmente jurídico legales los que van a garantizar que realmente cambiemos esa forma de relacionamiento que tenemos durante muchos años, o que ha estado marcada también por la lógica de amigo-enemigo. Es realmente un trabajo complejo. Entonces, y también sobre todo aterrizarlo al discurso cotidiano, porque yo me imagino llegar a una ama de casa con todo ese lenguaje a una persona, al vigilante, que cuida el conjunto cerrado, etc. Hay personas que no han tenido, digamos, un acercamiento más allá de lo mediático para que podamos empezar a cambiar esa lógica. Eso me parece que es como el reto realmente que nos aborda en este momento. La última, compañero. Ah, ya. No, quería decir que hay, digamos, una diferencia entre los capitalismos en el tiempo. Eso no hay que negarlo, no hay que hacer una lectura tendenciosa, hay que hacer metonimias, digamos, digamos, lectura de las partes de los procesos históricos que ha tenido el capitalismo en el tiempo, y ahora estamos en un proceso neoliberal que es una lucha contra el Estado Social de Derecho. Eso es lo que hace la crisis del 2008. Lo que tenemos que atacar es el Estado Social de Derecho, y ese es el problema que tiene Europa, y ese también está muy relacionado con la individualización, y por eso siempre Byung-Chul Han habla de neoliberalismo, no habla de cualquier capitalismo, sino específico de ese neoliberalismo que es traído pues, de la Escuela de Chicago. Y esa individualización es un atentado también contra la democracia, porque se supone que si está actuando por la democracia, elementos como post-política, post-historia, post-verdad tienen que ver también con la individualización que decía Miguel Ángel, y tiene que ver con justamente todos esos nuevos que no son post en Facebook. Bueno, también lo trabaja Byung-Chul Han, pero son elementos que hay que tener en cuenta para entender la desvinculación del ser con el ser social, o sea, o el extrañamiento que tiene el ser en este nuevo momento que genera el neoliberalismo con el resto de la sociedad. Es más bien la sociedad como uso y no como colectivo que está en relación, y implica unos flujos que tienen que ver con justamente la política, tienen que ver justamente con la historia, tienen que ver con la sociedad, y que tienen que ver con la ausencia de democracia. Me parece que el neoliberalismo sí tiene un factor muy importante en ese proceso de individualización y en esa desaparición del ser social. Digamos. Sí, una última pregunta que hace Bien. Sí, dos reflexiones sobre los temas que nos concitan. Una, democracia e instituciones, ya que pues, un eje con razón ha sido la democracia. Uno podría decir que en América Latina desde los años 80, después de las dictaduras militares, ahí parecería haber un consenso de izquierda, centro y derecha en que debe haber sistemas pluripartidistas, debe haber elecciones tanto para presidente como para cuerpos colegiados, en que debe haber una no digo que exista, sino como un deber ser, autonomía del poder judicial, separación de poderes. Ahora, si uno ve las últimas encuestas en Colombia, algo que lo pone a uno a pensar es un descreimiento muy alto, respecto de esas instituciones que deberían conformar esa concepción de la democracia, es decir, un escepticismo, un rechazo o una descreencia de la justicia, de las diversas instancias
constituyen el sistema de justicia, del Congreso y de los cuerpos colegiados, de los partidos políticos e incluso por lo menos de un sector relativamente amplio de población del mismo proceso de negociaciones que se está dando. Entonces, digamos, me plantearía para una reflexión qué retos nos plantea ese estado, digamos, de conciencia colectivo, por lo menos muy mayoritario, frente a quizá a una reconstrucción de la democracia o a lo que está sucediendo ahora. Lo segundo, brevemente, creo que para el grupo es muy importante la cultura de paz. Hace pocos días Pepe Mujica habló de la necesidad de una cultura de paz en Colombia. Es decir, diría yo, pues, que a nivel, retomando lo primero que se presentó ahora sobre literatura, la internalización de la posibilidad del reconocimiento del otro, de resolución de conflictos de una forma no violenta,